Bueno, estamos en vísperas o a minutos de empezar la sesión del día 17 de marzo del 2016, donde finalmente y después de largos cabildeos se va a tratar la adhesión en la ciudad de Rosario a la ley de descanso dominical. Es una ley que trató la legislatura en su momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de aprobar la iniciativa y de ser parte de los que la impulsaron en la Cámara de Diputados. Lamentablemente el paso de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores implicó que senadores, producto de algunas presiones de algunos sectores del Poder Económico, reformara algunos de sus aspectos centrales, poniéndonos en la disyuntiva de tener que hoy adherir por medio de una ordenanza en el municipio, porque hoy son los municipios los que tienen que expresar su voluntad de adherirse, entre otros cambios que tuvo. Para nosotros esto no es óbice para señalar que es una ley que es progresiva, que es una ley que permite, y la adhesión a la ley va a permitir que hoy más trabajadores empleados de comercio puedan disfrutar del descanso dominical. Esta ley tiene, esta lucha por el descanso dominical tiene una carnadura histórica en la Argentina, ¿no? Que se origina en principios del siglo XX, que tuvo un primer escalón en la Ley Palacios del año 1905, pero que lo estableció exclusivamente para la capital federal, que se trasladó al resto del país con las leyes obreras del peronismo. ¿Y por qué digo esto? Porque después aparecen algunos cuestionamientos sobre que esta ley beneficia exclusivamente a un sector de los trabajadores. Lo que hay que decir es que hay una cantidad abrumadora, un porcentaje abrumador de los trabajadores que ya disfrutan del descanso dominical, y esto lo que hace es ampliar a otros. Después siempre han quedado rubros afuera que tienen que ver con los servicios públicos esenciales o que tienen que ver fundamentalmente con de alguna manera el aporte de algunos sectores o el trabajo de algunos sectores en función de garantizar el ocio, el divertimento, los espectáculos, la gastronomía del resto de los trabajadores que disfrutan de ese domingo como día libre. En realidad esos son los criterios por los que lamentablemente hay algunos rubros laborales que trabajan los domingos. Bueno, aquí se trata de ampliar la posibilidad de descanso dominical, porque fundamentalmente nadie ha podido explicar desde aquel decreto de Cavallo de 1991, que fue el que desreguló los horarios laborales, por qué esa imperiosa necesidad de comprar un yogur, comprar un desodorante, comprar una mesa de jardín un domingo de la tarde, ¿no es cierto? En todo caso, la discusión es cultural y hasta filosófica. Profundamente cultural es la discusión, ¿no? Lo que estamos haciendo es recuperando un derecho conculcado a partir de ese decreto de Domingo Felipe Cavallo y garantizando su cumplimiento en el presente para un número importante de trabajadores mercantiles que producto de aquel decreto habían sido incorporados a estos trabajos desregulados y que pueden realizarse los domingos, ¿no? Es simplemente lo que, y no es poco, ¿no?, lo que se apunta con esta norma. Sí, en realidad la actitud de la empresa Coto ha sido, en el tratamiento en la Cámara de Diputados, totalmente negativa. No solo que no fue a plantear sus argumentos cuando fue necesario en las comisiones de trabajo, ya sean diputados o en el Senado, donde fueron muchos actores económicos y gremiales, sino que después, el día del tratamiento, mandó telegramas de despido preventivo que después volvió atrás, demostrando que no tenían nada que ver con la medida en sí, sino que era fundamentalmente una manera de presión con los trabajadores. Y en segundo lugar, que además fue una manifestación violenta, con huevazos, tomatazos, al frente de la legislatura provincial, lo que le generó una demanda y lo que generó además que tuvieran que refaccionar el frente de la legislatura. En ese marco nosotros no estamos en condiciones y no somos quienes para determinar quiénes de los que participan de ese espacio lo hacen voluntariamente y con todo derecho en todo caso, y quienes han sido obligados y quienes ni siquiera son empleados de la firma y están contratados como Patovica, etcétera, para intervenir en ese momento. Esto no quiere decir que no haya trabajadores que tienen una mirada distinta. Lo que quiere decir es que hay una empresa que ostensiblemente intenta bloquear esta posibilidad
y en última instancia termina echando un manto, ¿no es cierto?, de sospecha sobre el conjunto de una protesta que podría ser tranquilamente pacífica o que podría haberlo sido en la legislatura y no lo fue, hay que señalarlo. Y por otro lado está el representante legítimo de los trabajadores que congrega la voluntad, al menos de una parte importante de los trabajadores, que ha mostrado su vocación por obtener este derecho, ¿no? El resultado entendemos que se va a votar positivamente en las próximas horas cuando se realice la sesión. Se han dispuesto, por ejemplo, una ordenanza anexa que va por otros carriles de creación de un observatorio de seguimiento de la medida, fundamentalmente para precisamente si alguna de estas empresas oligopólicas, las grandes cadenas de supermercados, intenta generar algún tipo de represalia por esta decisión sobre los trabajadores, que esté la instancia para señalar y denunciar este tipo de situaciones, pero donde también va a tener voz la Cámara de las empresas afectadas a la medida, obviamente el sindicato, la Asociación de Empleados de Comercio y actores institucionales para ir siguiendo la marcha de la aplicación. Estamos en condiciones de decir que hoy saldría la adhesión a la ley provincial de descanso dominical, que es una ley que, a pesar de lo que señalan los sectores del Poder Económico Concentrado, que es inconstitucional, nosotros sostenemos que es perfectamente constitucional. No lo decimos solo nosotros, lo dicen distintos actores judiciales que han fallado ya en la materia y que han señalado que en la medida que opera sobre días y horarios de apertura y cierre de comercio, aun cuando tenga influencia en lo laboral, no es una norma de estricta operación sobre el mundo laboral, ¿no es cierto? No es una norma laboral que es del orden nacional. Si no, no podría, por ejemplo, un municipio dictaminar o determinar el horario y cierre de los boliches, por ejemplo, no podría determinar el horario de carga y descarga, ¿no es cierto?, en la zona céntrica, o una provincia determinar el horario y días de tránsito de camiones de carga pesada, porque estaría alterando el régimen laboral de los camioneros, ¿no es cierto? En ese sentido, estos fallos han sido muy contundentes y ejemplificadores, dándole la razón al cumplimiento de la ley de descanso dominical. Sí, hay un 98% de establecimientos comerciales de la ciudad de Rosario que están cerrados ya los domingos. Si uno va a un centro comercial, al mismo centro de la ciudad, Echesortu, Empalme, San Martín Sur, bueno, los que se le ocurra, se mantienen estrictamente cerrados. Si bien esta legislación opera sobre determinados supermercados, hipermercados y megamercados, es decir, los que están configurados bajo la ley de grandes superficies comerciales, entendemos, porque así lo han señalado inclusive muchas de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, que de regir esta ley y de cerrar las grandes superficies, muchos que no estarían incluidos dentro de la ley cerrarían igual. ¿Por qué? Porque hoy abren por temor a que la parte del mercado que manejan, que es el entorno más cercano, el barrio, ¿no es cierto?, sea de alguna manera chupado por esa gran superficie comercial. Por lo tanto, nosotros creemos que esto va a generar un cambio cultural que va a terminar cubriendo al resto de los comercios, ¿no?